Elegido. Hay un momento en la vida de cada elegido en el que todo parece desmoronarse, donde los secretos salen a la luz, donde la verdad llama a la puerta y exige ser escuchada. Y es precisamente en ese momento que Dios está más cerca de ti. Si tu corazón late con fuerza ahora mismo, si algo en tu interior reconoce estas palabras, quédate hasta el final de este mensaje porque Dios tiene un mensaje especial para los elegidos que atraviesan revelaciones dolorosas. Lo que estás a punto de escuchar transformará tu perspectiva sobre las pruebas que enfrentas. ¿Cuántas veces has mirado a alguien a quien amas y has creído conocerlo por completo? ¿Cuántas veces has confiado, creído y construido tu vida con certezas que parecían inquebrantables? Y entonces, de repente, algo sucede. Una revelación, un secreto al descubierto, una verdad que estaba oculta en las sombras finalmente sale a la luz, y todo tu mundo parece derrumbarse en cuestión de segundos. Los elegidos de Dios pasan por esta experiencia porque fueron llamados a ver más allá de las apariencias. No fuiste creado para vivir superficialmente, para aceptar las máscaras que la gente usa, para conformarte con medias verdades. Dios puso en ti un espíritu inquisitivo, un corazón que busca la autenticidad, un alma que no descansa hasta que las cosas tengan sentido. Cuando se revelan secretos en tu vida, cuando las verdades ocultas emergen de lo más profundo, no es un castigo, es una liberación. Dios está quitando los velos, rompiendo las ilusiones, permitiéndote ver la realidad tal como es. Y duele mucho, porque descubrir que alguien a quien amas guardó secretos, mintió, construyó una vida paralela de la que no eras consciente, es como perder el suelo. Pero escucha con atención, los elegidos se forjan precisamente en ese fuego, en el dolor del descubrimiento, en la conmoción de la revelación, en el momento en que todo lo que creías sólido se convierte en arenas movedizas. Es allí, en ese lugar de total vulnerabilidad, donde Dios susurra a tu corazón: estoy aquí, siempre he estado, y te mostraré el camino. La verdad que muchos no entienden es que Dios permite estas revelaciones porque te ama demasiado, como para dejarte vivir en mentiras cómodas. Te ama demasiado, como para permitir que relaciones basadas en la falsedad sigan envenenando tu vida. Te ama demasiado como para dejar que desperdicies años con personas que nunca conociste de verdad. Cuando descubres secretos que lo cambian todo, cuando verdades dolorosas salen a la luz, cuando el pasado oculto de alguien se revela ante tus ojos, Dios te invita a un nivel más profundo de sabiduría. Te prepara para confrontar, cuestionar y exigir transparencia, porque los elegidos no fueron llamados a vivir en ilusiones. Fueron llamados a ser portadores de luz, defensores de la verdad, guerreros de la autenticidad. Sí, esto será incómodo. Requerirá conversaciones difíciles. Exigirá valentía para mirar a los ojos a quien amas y decirle: necesito la verdad, toda, sin omisiones, sin excusas. Pero es precisamente esta valentía la que distingue a los elegidos de las multitudes que prefieren vivir en la negación. Si enfrentas una revelación impactante ahora mismo, si se revelan secretos familiares, si has descubierto cosas sobre personas cercanas que han cambiado por completo tu percepción, recuerda que Dios tiene el control. No lo tomó por sorpresa, no está confundido. Él orquestó este momento de revelación porque ha llegado el momento de que camines en plena verdad. Lo que hagas con esta verdad define quién eres realmente. ¿Usarás esta información como arma para herir a otros? ¿O la usarás como herramienta para construir puentes de comunicación auténtica? ¿Te convertirás en un acusador implacable o en un instrumento de redención en las manos de Dios? Si sientes en tu corazón que eres elegido por Dios, que estás pasando por un momento doloroso de revelación y necesitas sabiduría divina para saber cómo actuar, decláralo ahora en los comentarios. Escribe: soy elegido y busco la sabiduría de Dios para lidiar con las verdades que se han revelado en mi vida. Comparte tu experiencia con esta comunidad. No estás solo en este camino. Hay algo profundamente inquietante en descubrir que tu propia familia guardaba secretos capaces de cambiarlo todo, cuando quienes deberían ser tu refugio, tu lugar de verdad absoluta, se revelan como maestros del ocultamiento. El suelo desaparece,
y te quedas suspendido en el aire, sin saber qué creer, en quién confiar, cómo seguir adelante. Los elegidos de Dios a menudo enfrentan esta prueba particular: descubrir que sistemas familiares enteros se han construido sobre mentiras cuidadosamente orquestadas, identidades falsas, pasados inventados, historias que nunca sucedieron, versiones de la realidad moldeadas para proteger secretos que, de ser expuestos, lo derrumbarían todo. ¿Por qué Dios permite que los elegidos pasen por esto? Porque los está preparando para una misión mayor. Les está enseñando a discernir entre la apariencia y la esencia. Está desarrollando en ustedes la capacidad de ver más allá de las fachadas, de cuestionar las narrativas oficiales, de no aceptar todo lo que les dicen solo porque proviene de personas que aman. Cuando descubres que tu familia ha construido una realidad alternativa, cuando te das cuenta de que hay capas y capas de verdades ocultas, cuando comprendes que te han ocultado cosas fundamentales, la primera reacción es sentir ira, traición, profunda desconfianza, y estos sentimientos son válidos. Dios no espera que los reprimas ni que finjas que no existen, pero después de la ira viene la decisión, y esa decisión es lo que define a los elegidos. ¿Te convertirás en prisionero de la amargura? ¿Permitirás que la traición te transforme en alguien cínico y cerrado? ¿O usarás esta experiencia como combustible para construir relaciones más honestas, transparentes y auténticas de ahora en adelante? Aquí hay una verdad poderosa que debe calar hondo en tu corazón. Quienes tienen el valor de revelar secretos familiares no siempre lo hacen por razones puras. A veces, la revelación es un arma. A veces, la verdad se usa para manipular, controlar y destruir. Y los elegidos de Dios necesitan la sabiduría para distinguir entre la revelación divina y la manipulación humana. Cuando información impactante sobre tu familia te llega de forma misteriosa, cuando alguien anónimamente pone en tus manos evidencia de secretos guardados durante años, pregúntate, ¿cuál es el propósito? ¿Quién se beneficia de esta revelación? ¿Qué pretende esta persona que haga con esta información? Porque no todas las verdades necesitan ser proclamadas a los cuatro vientos. No todos los secretos expuestos deben convertirse en munición para disputas familiares. Los elegidos comprenden que hay verdades que deben confrontarse con amor, en la intimidad, en una búsqueda genuina de restauración, no de destrucción. Dios podría estar usando esta revelación no para convertirte en un juez despiadado, sino para ayudarte a convertirte en un agente de sanación, para ayudarte a crear un espacio seguro donde las personas finalmente puedan quitarse las máscaras, para ayudarte a demostrar que es posible ser honesto sin ser cruel, ser veraz sin ser destructivo. Piénsenlo, ¿cuántas familias viven décadas fingiendo? ¿Cuántas personas mueren sin ser realmente conocidas por sus seres queridos? ¿Cuántos secretos se llevan a la tumba, dejando solo confusión y preguntas sin respuesta? Tienes la oportunidad de romper este ciclo. Decir, en esta generación en mi familia las cosas serán diferentes. Hablaremos con la verdad, enfrentaremos con amor, construiremos relaciones basadas en la autenticidad y no en la conveniencia. Pero para eso, necesitas algo que solo Dios puede dar, un profundo discernimiento espiritual, la capacidad de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo ser paciente, cuándo exigir respuestas y cuándo darle tiempo a la persona para que encuentre el valor de confesar. Los elegidos no actúan impulsivamente, no se dejan llevar por la emoción del momento, buscan el rostro de Dios en oración intensa antes de tomar cualquier decisión sobre cómo afrontar verdades explosivas, porque saben que sus acciones pueden salvar o destruir relaciones, y la responsabilidad es enorme. Si Dios te revela secretos familiares ocultos, si descubres verdades sobre personas cercanas que cambian por completo tu comprensión del pasado, ora antes de actuar. Busca la sabiduría divina. Pide al Espíritu Santo que te guíe en cada palabra, cada acción, cada decisión. Y recuerda, el objetivo final no es la exposición pública, no es la humillación, no es la venganza. El objetivo es la redención. Es la restauración, es traer luz donde había oscuridad para que puedas sanar. ¿Se te están revelando secretos familiares?
¿Has descubierto verdades sobre tus seres queridos y no sabes cómo procesarlas? Declara en los comentarios: soy elegido por Dios y confío en que me dará sabiduría para lidiar con los secretos familiares que han sido revelados. Tu transparencia puede animar a otros que enfrentan dificultades similares. Nada en la vida de los elegidos ocurre por casualidad. Cuando algo misterioso se interpone en tu camino, cuando información que no buscabas te llega inexplicablemente, cuando verdades ocultas se presentan ante tus ojos sin que hayas hecho nada para merecerlas, no es casualidad, es un llamado divino. Dios tiene maneras misteriosas de poner en tus manos justo lo que necesitas en el momento preciso. A veces es un libro que alguien te presta. A veces es una conversación casual que revela mucho más de lo que debería. A veces es un descubrimiento accidental que cambia por completo tu perspectiva sobre alguien o una situación. Y cuando esto sucede, los elegidos reconocen la mano de Dios obrando. No lo descartan como mera coincidencia. No ignoran las señales. Se detienen, reflexionan, oran y preguntan: Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Por qué me ha llegado esta información ahora? Si recientemente has descubierto secretos sobre alguien cercano, si se han revelado verdades dolorosas sobre el pasado de alguien, presta atención. Has sido elegido para manejar esta situación, no porque seas perfecto, no porque tengas todas las respuestas, sino porque Dios confía en que actuarás con sabiduría, amor y discernimiento. Hay una gran diferencia entre estar informado y ser transformado. Mucha gente recibe información y simplemente la usa para chismear, juzgar y condenar. Pero los elegidos de Dios reciben información y preguntan: ¿cómo puedo convertir esto en un instrumento de transformación? ¿Cómo puedo usar este conocimiento para traer sanidad y no destrucción? Siempre sentías que algo andaba mal. Esos silencios incómodos en las conversaciones familiares, esas respuestas evasivas al hacer ciertas preguntas, esa inexplicable incomodidad que sentías pero no podías nombrar. Ahora tienes respuestas. Ahora lo entiendes. Las piezas del rompecabezas por fin encajan. Pero cuidado, el conocimiento conlleva responsabilidad. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes cerrar los ojos y aceptar mentiras cómodas. Has sido sacado de la matriz de la ignorancia y ahora ves la realidad tal como es. Y con esa visión viene una decisión crucial. ¿Lo confrontarás con amor o con ira? ¿Buscarás la restauración o la destrucción? ¿Usarás esta información como puente hacia conversaciones genuinas o como arma para herir? La decisión es tuya, y esa decisión revelará si realmente entendiste el llamado de Dios para tu vida. Los elegidos comprenden que el poder sin amor es tiranía, que la verdad sin compasión es crueldad, que la justicia sin misericordia es venganza disfrazada. Por eso, antes de confrontar, antes de exponer, antes de actuar, se llenan del amor de Dios. Permiten que el Espíritu Santo ablande sus corazones. Buscan ver a la persona detrás del error, la humanidad detrás del fracaso. Esto no significa ser pasivo, no significa aceptar mentiras, no significa permitir que los comportamientos destructivos continúen sin consecuencias. Significa actuar como lo haría Jesús, con la verdad absoluta envuelta en amor incondicional. Consideren a la mujer adúltera que fue llevada ante Jesús. Sus acusadores tenían todo el derecho legal de apedrearla. La verdad estaba de su lado. Pero Jesús no usó la verdad como arma. La usó como herramienta de redención. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Cada día que pasa sin que actúes es otro día viviendo en la falsedad. Pero recuerda, actuar precipitadamente y sin sabiduría puede causar daños irreparables. Por lo tanto, busca a Dios intensamente antes de tomar cualquier decisión. Ayuna, ora, medita en la palabra, busca el consejo de personas espiritualmente maduras, y cuando llegue el momento de confrontar, hazlo con la certeza de que Dios está contigo, que puso las palabras correctas en tu boca, que preparó el corazón de la otra persona para recibir la verdad, que el resultado final, sea cual sea, estará en sus manos. Si reconoces que Dios te llama a afrontar verdades difíciles sobre alguien cercano, si sientes que ha llegado el momento de confrontarlas con amor y buscar la restauración,
Declara en los comentarios: soy elegido por Dios y acepto el llamado a ser un instrumento de verdad y amor en la vida de quienes necesitan restauración. Que tu declaración inspire a otros a actuar con sabiduría divina. Existe un peligro del que los elegidos siempre deben ser conscientes: la manipulación a través de la verdad. Sí, has leído bien. La verdad puede usarse como arma de manipulación, y a menudo, cuando se exponen secretos anónimamente, cuando la información te llega por medios misteriosos, se está jugando un juego y podrías estar siendo utilizado como un peón sin darte cuenta. Dios quiere que los elegidos tengan los ojos espirituales bien abiertos, que no sean ingenuos, que comprendan que no toda revelación proviene de fuentes puras. A veces, la verdad es utilizada por personas malvadas para crear caos, destruir relaciones y sembrar discordia entre hermanos. Cuando recibes información anónima sobre el pasado de alguien, la primera pregunta que debes hacerte no es ¿es cierto?, sino ¿quién se beneficia de esta revelación? Porque la respuesta a esa pregunta te mostrará si te encuentras ante una revelación divina o ante una trampa humana. Los elegidos de Dios son estratégicos. No se dejan llevar por las emociones. No se dejan llevar por la primera oleada de ira o indignación. Se detienen, analizan, disciernen, le preguntan al Espíritu Santo: ¿es esta tu voluntad o es manipulación del enemigo? Porque al enemigo le encanta usar la verdad para destruir. Toma hechos reales y los presenta en el momento equivocado, de la manera equivocada, con la motivación equivocada. Sabe que una verdad, lanzada en un momento de vulnerabilidad, puede causar daños irreparables, y la usa. Así que, si has descubierto secretos sobre alguien a quien amas, si has descubierto información impactante misteriosamente, no actúes de inmediato. Ora primero. Busca sabiduría. Pregúntate: ¿cuál es el propósito de Dios al permitirme saber esto? ¿Qué quiere que haga con esta información? Porque hay una gran diferencia entre saber algo por lo que orar e interceder, y saber algo que exponer y destruir. Los elegidos entienden que no todo conocimiento necesita ser verbalizado. A veces Dios revela secretos para que ores, no para confrontar, para que intercedas, no para acusar. También existe la posibilidad de que la persona se estuviera protegiendo de algo mucho peor, que los secretos que guardaba no fueran por malicia, sino por supervivencia, que las mentiras que decía eran mecanismos de defensa contra un dolor inimaginable. Los elegidos de Dios no juzgan superficialmente, profundizan, buscan comprender el contexto completo antes de formarse una opinión. Saben que la historia siempre tiene más de una cara, y que la prisa puede convertirlos en instrumentos de injusticia. Piénsalo, ¿qué pasaría si revelar su pasado pusiera en peligro a toda la familia? ¿Y si hubiera razones muy serias para que ciertas cosas permanecieran ocultas? ¿Y si revelarlo todo públicamente abre la puerta a devastadores ataques espirituales? Esto no significa que debas aceptar mentiras. Significa que debes buscar la sabiduría divina para saber cómo y cuándo lidiar con las verdades que has descubierto. Significa que debes dejarte guiar por el Espíritu Santo y no por las emociones del momento. Los elegidos están llamados a ser pacificadores, no instigadores de conflictos, a ser constructores de puentes, no destructores de relaciones, a ser instrumentos de sanación, no de división. Y esto requiere una profunda madurez espiritual. Cuando te enfrentas a verdades explosivas sobre alguien cercano, Dios te da la oportunidad de demostrar quién eres realmente. ¿Actuarás como el mundo, exponiendo, juzgando, condenando? ¿O actuarás como Cristo, buscando restauración, ofreciendo gracia, creando espacio para el arrepentimiento y la transformación? La verdad sí te libera, pero la forma en que la presentas puede aprisionar o liberar verdaderamente. Si presentas la verdad con ira, con deseo de venganza, con la intención de humillar, la estás usando como prisión. Pero si la presentas con amor, con un deseo genuino de ayudar, con la intención de restaurar, entonces sí, la verdad se convierte en liberación. Este es el reto para los elegidos. No se dejen manipular. No sean instrumento de quienes quieren usarlos para causar destrucción. No permitan que su justa indignación se transforme en un arma de guerra espiritual contra sus seres queridos. Ora antes de actuar.
Ayuna antes de confrontar. Busca el consejo de personas espiritualmente maduras antes de tomar decisiones irreversibles. Y, sobre todo, asegúrate de que tus motivaciones sean puras. Que no actúes por orgullo herido, sino por amor genuino. Que no busques venganza, sino restauración. Si enfrentas la tentación de revelar verdades sobre alguien cercano y necesitas sabiduría divina para saber si actuar o esperar, si confrontar o interceder, declara en los comentarios: soy elegido por Dios y busco discernimiento espiritual para no ser usado como instrumento de destrucción, sino como herramienta de restauración. Tu honestidad puede ayudar a otros a evitar trampas similares. Hay una unción específica que Dios otorga a los elegidos, la unción profética de revelación. Esto significa que a menudo serán los primeros en ver, los primeros en percibir, los primeros en comprender que algo anda mal, los primeros en descubrir verdades ocultas, y esta unción conlleva una enorme responsabilidad. Los profetas no son populares, nunca lo han sido, porque dicen lo que nadie quiere oír. Revelan lo que todos preferirían mantener oculto. Llevan luz a lugares donde la gente ha elegido vivir en la oscuridad, y eso genera resistencia, ira y rechazo. Si eres elegido con unción profética, prepárate. Serás malinterpretado. Dirán que eres un chismoso cuando solo dices la verdad. Te acusarán de causar problemas cuando solo expones problemas que ya existían. Te rechazarán porque te niegas a participar en las mentiras colectivas que mantienen en funcionamiento los sistemas disfuncionales. Pero escuchen con atención. Dios no les dio esta unción para que fueran populares. Les dio esta unción para que fueran fieles. Fieles a la verdad. Fieles a la justicia. Fieles al propósito de traer luz incluso cuando todos prefieren la oscuridad. Cuando descubres secretos sobre alguien cercano. Cuando te revelan verdades ocultas. Dios te confía información sagrada. Sagrada porque tiene el poder de transformar vidas. Sagrada porque puede traer sanación o destrucción según cómo la manejes. Sagrada porque fuiste elegida para ser la portadora de esta revelación. Y aquí está la prueba que distingue a los verdaderos profetas de los falsos. ¿Cómo usas la información que recibes? ¿Para exaltarte o para glorificar a Dios? ¿Para herir o para sanar? ¿Para destruir o para edificar? Los verdaderos profetas lloran por las verdades que necesitan revelar. No se complacen en exponer pecados. No encuentran gozo en la confrontación. Lo hacen porque los impulsa el Espíritu Santo, porque aman demasiado como para permitir que las mentiras sigan envenenando vidas, porque comprenden que el silencio cómplice es tan pecaminoso como la mentira misma. Cuando Dios te revela el pasado oculto de alguien, te está diciendo: confío en que manejarás esto correctamente. Creo que eres lo suficientemente maduro como para no usarlo como arma. Sé que buscarás mi rostro antes de actuar. ¿Y qué significa buscar el rostro de Dios? Significa dedicar tiempo intenso a la oración antes de confrontar. Significa estudiar la palabra para comprender los principios divinos de corrección y restauración. Significa permitir que el Espíritu Santo obre primero en tu corazón para eliminar cualquier rastro de orgullo, superioridad o deseo de venganza. Los profetas también necesitan estar preparados para el sacrificio, porque hablar la verdad con amor puede costar relaciones, puede costar popularidad, incluso puede costar posición dentro de las estructuras familiares o religiosas. Pero los elegidos entienden que agradar a Dios es más importante que agradar a los hombres. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores. Pero muchos confunden la pacificación con la pasividad. Creen que ser pacificador significa nunca confrontar, nunca cuestionar, nunca exponer el error. Pero los verdaderos pacificadores saben que la paz genuina solo se puede construir sobre la base de la verdad. La paz sin verdad es solo una tregua temporal, una calma superficial que esconde profundos conflictos sin resolver. Los elegidos traen la paz verdadera, y a veces, para traer la paz verdadera, primero es necesario perturbar la falsa paz. Es necesario exponer las mentiras que nos mantienen a todos presos. Es necesario confrontar los secretos que envenenan silenciosamente las relaciones. Esto será incómodo. Generará un conflicto temporal. Hará que la gente te vea como un alborotador.
Pero recuerda, Jesús también fue visto así. Perturbó la falsa paz religiosa de su tiempo, expuso la hipocresía de los líderes, enfrentó sistemas enteros de mentiras organizadas y pagó el precio con su propia vida. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser profeta? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu popularidad por la verdad? ¿Estás dispuesto a ser rechazado por tus seres queridos por negarte a participar en mentiras colectivas? Si la respuesta es sí, entonces has comprendido tu llamado. Has sido elegido no solo para recibir revelación, sino para actuar conforme a ella, para confrontar con amor, para exponer con humildad, para restaurar con poder. Y recuerda siempre, toda revelación trae transformación, pero toda transformación requiere sacrificio. El sacrificio de tu comodidad, el sacrificio de tu necesidad de ser aceptado, el sacrificio de tu paz temporal a cambio de la paz verdadera y duradera, que solo llega cuando todos finalmente dejan de fingir y comienzan a ser auténticos los unos con los otros. Si Dios te ha revelado secretos que necesitan ser expuestos, si sientes el peso de la responsabilidad profética sobre tus hombros, declara en los comentarios: soy elegido por Dios con unción profética y me comprometo a usar cada revelación que recibo para glorificar a Dios y traer restauración, no destrucción. Que tu valentía inspire a otros profetas a permanecer fieles a su llamado. El pasado nunca muere del todo. Resuena a través del tiempo, atraviesa generaciones e impacta el presente de maneras que muchos ni siquiera perciben. Y cuando Dios permite que los secretos del pasado salgan a la luz, cuando verdades enterradas durante años finalmente emergen, no es casualidad, es el propósito divino en acción. Los elegidos comprenden que hay patrones generacionales que deben romperse, ciclos de mentiras, ocultamiento y falsedad que se repiten de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y alguien debe tener el coraje de decir: basta, esto se acaba aquí. En esta generación, las cosas serán diferentes. Cuando descubres el pasado oculto de alguien cercano, cuando se revelan secretos familiares, Dios te da la oportunidad de ser ese alguien, de ser quien rompe patrones destructivos, de ser quien dice no a la continuación de las mentiras. Pero aquí hay una verdad profunda que los elegidos deben comprender. Perdonar no significa olvidar, y comprender no significa aceptar. Puedes perdonar a alguien que te mintió y aún así establecer límites saludables. Puedes comprender las razones por las que la persona ocultó cosas y aún así exigir transparencia total de ahora en adelante. Mucha gente confunde el perdón con la pasividad. Creen que perdonar significa permitir que continúe el comportamiento destructivo, que comprender significa aceptarlo todo. Pero los elegidos saben que el verdadero perdón es liberador, no permisivo. Esa comprensión genuina no elimina la necesidad de cambiar. Al confrontar a alguien con las verdades que has descubierto sobre su pasado, creas una oportunidad única para una conexión auténtica. Porque, ¿cuántas personas viven toda su vida con máscaras? ¿Cuántas mueren sin haber sido realmente conocidas por quienes deberían estar más cerca de ellas? Los elegidos tienen el coraje de quitarse las máscaras, de decir: quiero conocerte de verdad, no la versión editada, no la historia oficial. Quiero saber quién eres realmente, de dónde vienes realmente, lo que realmente viviste. Y eso es amor, amor verdadero, porque el amor superficial se conforma con las apariencias, pero el amor profundo exige autenticidad. Hay dolor en este proceso, mucho dolor, porque escuchar verdades sobre alguien a quien amas puede destruir la imagen que tenías de esa persona, puede hacerte cuestionarlo todo, puede generar un sentimiento de duelo por la persona que creías conocer, pero que nunca existió. Permítete sentir este dolor. No lo reprimas. No finjas que todo está bien cuando no es así. Los elegidos son honestos con sus emociones. Lloran cuando necesitan llorar. Se enojan cuando la ira es apropiada. Procesan el dolor de perder las ilusiones. Pero después del dolor viene una decisión. ¿Permitirás que este descubrimiento te destruya o lo usarás como una oportunidad para reconstruir la relación sobre una base de verdad? Las relaciones construidas sobre mentiras son como castillos de arena. Parecen sólidas desde lejos, pero cuando la verdad se apodera de ellas,
se desmoronan por completo. Los elegidos prefieren el dolor temporal de la verdad a la cómoda ilusión de las mentiras, porque saben que el dolor que sana es mejor que la comodidad que los mantiene prisioneros. Cuando confrontes a alguien sobre su pasado oculto, no lo hagas como un juez, sino como alguien que realmente quiere comprender. Haz preguntas en lugar de acusaciones. Escucha más de lo que hablas. Crea un espacio seguro para que la persona finalmente pueda compartir lo que ha guardado para sí misma durante tanto tiempo. Y prepárate para escuchar cosas difíciles, para descubrir los profundos dolores que motivaron las mentiras, para comprender contextos que desconocías por completo, porque la verdad completa rara vez es tan simple como parece a primera vista. Los elegidos también necesitan examinar su propio corazón antes de confrontar. Deben preguntarse, ¿busco la verdad para restaurar o para destruir? ¿Quiero comprender o simplemente confirmar mis juicios? ¿Estoy abierto al perdón o ya he decidido condenar? Y los elegidos están dispuestos a pasar por este doloroso proceso porque saben que al otro lado se encuentra la posibilidad de relaciones genuinas, profundas y auténticas. Si has descubierto verdades dolorosas sobre el pasado de un ser querido y te cuesta procesar esta información, si quieres confrontarlas pero temes causar un daño irreparable, declara en los comentarios: soy elegido por Dios y elijo usar las verdades que he descubierto como un puente hacia una conexión auténtica, no como un arma de destrucción. Comparte tu experiencia con esta comunidad de elegidos. Hay un peso tremendo en ser el guardián de secretos que no pediste saber, en tener información sobre alguien que podría cambiarlo todo, en portar verdades que tienen el poder de destruir o restaurar según cómo las manejes. Y los elegidos de Dios a menudo se encuentran en esta posición. ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué te confía información tan sensible, explosiva y potencialmente destructiva? Porque te está probando tu carácter, probando tu madurez, probando si realmente comprendes los principios del reino. En el reino de Dios, el poder se otorga a quienes saben usarlo con responsabilidad. La autoridad se otorga a quienes demuestran humildad. Los secretos se confían a quienes han demostrado ser confiables. Y cuando te conviertes en guardián de la verdad sobre alguien cercano, Dios te eleva a un nuevo nivel de responsabilidad espiritual. Ahora te enfrentas a la decisión más importante de tu vida: proteger a la persona y hacerte cómplice de su pasado, o exponerlo todo y dejar que las consecuencias recaigan sobre ella. Y antes de responder rápidamente, recuerda que ninguna de estas opciones es completamente correcta ni completamente incorrecta. Hay situaciones donde la protección es la norma de Dios, donde cubrir el pecado de alguien con amor es exactamente lo que Jesús haría, donde darle tiempo a la persona para que encuentre el valor de confesar es más sabio que forzar una revelación prematura. Pero también hay situaciones donde la exposición es necesaria, donde el silencio sería complicidad, donde proteger al pecador perjudicaría a las víctimas, donde la verdad debe salir a la luz no para humillar, sino para evitar más daño. ¿Y cómo sabes qué situación enfrentas? ¿Cómo disciernes si Dios quiere que te protejas o que te expongas? La respuesta está en la intimidad con el Espíritu Santo. Solo Él puede darte sabiduría específica para tu situación. Los elegidos no se basan en fórmulas prefabricadas. Saben que cada situación es única, que lo que funcionó en un caso puede no funcionar en otro, que Dios trata con cada persona de forma personalizada, respetando contextos, historias y heridas específicas. Por lo tanto, antes de decidir qué hacer con los secretos que has descubierto, sumérgete en oración profunda. Ayuna si es necesario. Busca el rostro de Dios hasta que te dé claridad absoluta sobre cómo proceder. Y no actúes hasta que tengas paz en tu corazón sobre el rumbo a seguir. Aquí hay una antigua verdad que muchos olvidan. La verdad no necesita tu permiso para existir, pero sí tu valentía para revelarse. Y la verdadera valentía no consiste en actuar por impulso. Es esperar en el Señor hasta que te dé la estrategia, el momento y las palabras correctas. Muchos elegidos destruyeron relaciones que podrían haberse restaurado por actuar precipitadamente. Confrontaron antes de orar lo suficiente. Expusieron antes de estar seguros de que era la voluntad de Dios.
y el resultado fue devastación en lugar de redención. No cometas ese error. No dejes que la ansiedad te abrume. No dejes que la ira te ciegue. No dejes que el deseo de justicia te haga olvidar la misericordia, porque la justicia sin misericordia no es divina, es venganza humana disfrazada. Al mismo tiempo, no uses la excusa de orar para posponer indefinidamente una confrontación necesaria. Algunos elegidos se sienten tan cómodos en la indecisión que nunca actúan, y el silencio prolongado se convierte en complicidad, la vacilación en cobardía. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar, tiempo para proteger y tiempo para exponer, tiempo para ser paciente y tiempo para actuar. Y los elegidos maduros saben discernir los tiempos y las estaciones. Cuando finalmente decidas confrontar, hazlo con amor, con el corazón roto, no con orgullo, con un deseo genuino de restauración, no con sed de venganza, con humildad, reconociendo que tú también tienes defectos, secretos, y necesitas gracia. Y prepárate para las consecuencias, porque las verdades expuestas generan reacciones, a veces positivas, a veces negativas. A veces la persona lo reconoce, se arrepiente y busca un cambio. A veces lo niega, se cierra, te rechaza. Y necesitas estar en paz con Dios, sea cual sea el resultado. Los elegidos no miden su éxito por las reacciones de la gente, sino por su obediencia a Dios. Si hiciste lo que Dios ordenó, como Él ordenó, en el momento que Él determinó, entonces tuviste éxito, sin importar cómo reaccionara la otra persona. Cada segundo de duda es una decisión. Cada día de silencio es una elección. ¿Qué harás con el poder que tienes en tus manos? ¿Cómo usarás la información que has recibido? ¿Qué legado quieres dejar? ¿El de alguien que tuvo el coraje de decir la verdad con amor, o el de alguien que se ocultó en silencio por miedo a las consecuencias? Si llevas la carga de guardar secretos sobre alguien cercano, si luchas a diario para saber si hablar o callar, declara en los comentarios: soy elegido por Dios y busco la sabiduría divina para saber cuándo proteger y cuándo exponer, siempre guiado por el amor y no por la venganza. Tu honestidad puede fortalecer a otros guardianes que enfrentan dilemas similares. Toda gran transformación comienza con una revelación dolorosa. Todo avivamiento espiritual pasa por el incómodo valle de la verdad. Toda restauración genuina requiere quitarse las máscaras, exponer los secretos y que la luz brille en los lugares más oscuros. ¿Y si te dijera que ese momento devastador de descubrimiento no es una maldición, sino una bendición disfrazada? Que la conmoción de descubrir verdades sobre alguien a quien amas no es el final, sino el comienzo de algo nuevo y genuino. Los elegidos de Dios tienen una perspectiva diferente sobre las revelaciones dolorosas. Entienden que Dios permite que los secretos se expongan no para destruir relaciones, sino para purificarlas, no para separar a las personas, sino para crear oportunidades de conexión verdadera. ¿Cuántas familias viven décadas en cómodas mentiras? ¿Cuántos matrimonios sobreviven solo porque ambos acordaron tácitamente no cuestionar ciertas cosas? ¿Cuántas amistades permanecen superficiales porque nadie tiene el coraje de ir más allá de las conversaciones seguras? Tienes la oportunidad de romper este ciclo. Decir: me niego a vivir en la falsedad. Me niego a aceptar relaciones basadas en mentiras. Quiero la verdad, aunque duela. Quiero autenticidad, aunque sea incómoda. Quiero una conexión real, aunque eso implique superar primero el conflicto. Y cuando tomas esa decisión, cuando decides afrontar las verdades que has descubierto sobre alguien cercano, no estás siendo cruel, estás siendo valiente, no estás siendo insensible, estás siendo maduro, no estás destruyendo la relación, le estás dando la oportunidad de hacerse real por primera vez, porque las relaciones verdaderas no temen a la verdad. Las relaciones sanas no necesitan mentiras para sobrevivir. Las relaciones genuinas se fortalecen, no se debilitan. Cuando todo se revela, el camino a la redención siempre pasa por el oscuro valle de la verdad. No puedes saltarte esa parte. No puedes tomar un atajo hacia la reconciliación sin pasar primero por la revelación. No puedes tener una sanación genuina sin exponer primero la herida. Sí, dolerá, para ti
y para la otra persona. Será incómodo, generará tensión, incluso podría llevar a una separación temporal. Pero al otro lado de este difícil proceso, se encuentra la posibilidad de algo que la mayoría de la gente nunca experimenta: una relación basada en la verdad absoluta. Quienes son elegidos comprenden que vale la pena pasar por el dolor temporal de la confrontación para alcanzar la paz duradera de la autenticidad, que vale la pena arriesgar la relación superficial que tienen para alcanzar la relación profunda que podrían tener. Al confrontar a alguien con los secretos que has descubierto, le ofreces un regalo precioso: la oportunidad de dejar de cargar con el peso solo, de compartir por fin la carga, de experimentar el alivio de ser plenamente conocido y aún así amado. Porque piénsalo, ¿cuánto tiempo tu hermana, tu amiga, tu familiar cargó con estos secretos sola? ¿Meses? ¿Años? ¿Décadas? ¿Cuánta energía gastaron manteniendo las máscaras en su lugar? ¿Cuánto agotamiento acumulado por tener que recordar siempre qué versión de la historia contarle a cada persona? Puedes liberar a esta persona, no acusándola, sino creando un espacio seguro, no juzgándola, sino ofreciéndole compasión, no exponiéndola públicamente, sino invitándola a la honestidad en privado. La redención ocurre cuando el acusador se convierte en aliado, cuando quien descubrió los secretos se convierte en quien ayuda a sobrellevar la carga, cuando la verdad expuesta se convierte en el primer ladrillo de un nuevo cimiento construido sobre la honestidad. Y quizás, solo quizás, quien envió esa información quería destruir, quería causar caos, quería ver cómo las relaciones se desmoronaban. Pero Dios puede tomar las malas intenciones de las personas y transformarlas en instrumentos del bien. Esa memoria USB misteriosa, esa revelación anónima, esa revelación de secretos que parecían un arma de destrucción, puede convertirse, en manos de Dios y mediante tu obediencia, en una herramienta de reconstrucción, de restauración, de redención. Pero esto solo sucede si eliges este camino, si decides ser un agente de sanación en lugar de un instrumento de venganza, si eliges construir puentes en lugar de cavar abismos, si asumes el rol de restaurador en lugar de destructor. La pregunta final no es ¿qué hizo? La pregunta es ¿qué haremos ahora? No es ¿cómo pudo engañarme?, sino ¿cómo podemos construir algo real de ahora en adelante? No es ¿merece perdón?, sino ¿tengo el valor de ofrecerle gracia? El futuro está en tus manos. ¿Qué construirás con las verdades que has descubierto? ¿Un muro de separación o un puente de conexión? ¿Un tribunal de condenación o un santuario de restauración? ¿Un monumento a los errores del pasado o un altar de nuevas posibilidades? Los elegidos saben que han sido llamados a ser como Jesús, llenos de gracia y verdad. No gracia sin verdad, porque eso sería tolerar el pecado. No verdad sin gracia, porque eso sería juicio sin misericordia, sino gracia y verdad obrando juntas para traer redención completa. Si estás listo para ser un instrumento de redención en la vida de alguien cuyos secretos han sido expuestos, si eliges usar las verdades que has descubierto para edificar y no para destruir, declara en los comentarios: soy elegido por Dios y elijo ser un agente de redención, ofreciendo gracia y verdad en igual medida para que las relaciones se restauren y las vidas se transformen. Que tu declaración inspire a otros a elegir el camino de la restauración. Si este mensaje te conmovió, si reconoces que eres uno de los elegidos de Dios y enfrentas revelaciones difíciles sobre personas cercanas, quiero que hagas algo ahora mismo. No mañana, no después, ahora. Escribe en los comentarios qué acción concreta tomarás en las próximas 24 horas para afrontar con sabiduría las verdades que te han sido reveladas. ¿Buscarás un momento de oración profunda? ¿Buscarás el consejo de alguien espiritualmente maduro? ¿Prepararás tu corazón para una conversación difícil pero necesaria? Comparte tu experiencia. Cuéntale a esta comunidad de elegidos cómo Dios te está guiando en este proceso, porque cuando tienes el coraje de ser vulnerable, cuando compartes tus verdaderas luchas, animas a otros que están pasando por la misma batalla. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado este mensaje completo, es porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. No eres un accidente. No descubriste estas verdades por casualidad.
Fuiste elegido para este momento. Ahora ve, actúa con sabiduría, enfréntate con amor, restaura con gracia y confía en que Dios tiene el control de todo. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Suscríbete al canal para recibir mensajes más poderosos para los elegidos de Dios. Y recuerda, no estás solo en este camino. Dios está contigo y toda esta comunidad intercede por ti.